Madrid, Hotel Palace. Los candelabros de metanfetamina iluminaban la sala dorada, mientras se gestaba el acuerdo empresarial más significativo del momento. Carlos Mendoza, empresario de 62 años, con una fortuna valorada en 4.000 millones, estaba a punto de firmar la venta de su imperio farmacéutico a inversores chinos. La Mont Blanc de 50.000 euros flotaba sobre el documento cuando Carmen, una joven camarera de 24 años que llevaba trabajando allí medio año, se acercó para servir el champán y murmuró discretamente. Página 47. Cláusula 12b. La traducción es incorrecta. Lo perderás todo, no solo la compañía. Carlos la observó atónito. Una simple camarera que entendía mandarín, Carmen prosiguió en un chino impecable. Tu traductor está comprado por ellos. Te están engañando. Un silencio sepulcral invadió la sala. Carlos apartó la pluma, cogió el contrato y buscó la página 47. Su semblante se transformó por completo. Se incorporó y destrozó el documento ante todos los presentes. Entonces hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a la camarera. ¿Quién eres en realidad?, preguntó. Carmen se despojó del delantal. Soy la hija de Miguel Ruiz, el hombre que destruiste hace una década, y hoy he salvado tu patrimonio. El Hotel Palace desprendía lujo por cada rincón de mármol y terciopelo aquella noche novembrina. En el Salón Real reservado específicamente, se desarrollaba lo que la prensa económica calificaría como la operación de la década, la venta de Mendoza Pharmaceuticals al Shanghai Medical Group por 8.000 millones de euros. Carlos Mendoza presidía la mesa cual monarca castellano con su cabello plateado perfectamente peinado y un esmoquín a medida que disimulaba sus 62 años portados con la soberbia de quien jamás conoció la derrota. Le rodeaban letrados notarios asesores y la delegación china encabezada por Chang Wei, cuya excesiva sonrisa delataba su falta de sinceridad. Carmen Álvarez había servido en esa sala durante 6 meses, pero esta noche era diferente. Durante semanas había estudiado meticulosamente cada detalle interceptado, conversaciones fotografiadas, documentos dejados descuidadamente sobre las mesas. Su presencia no era casual. Respondía a un plan trazado durante 3 años desde que descubrió la verdadera identidad de su padre y lo que Carlos Mendoza le había hecho. La joven se deslizaba entre las mesas con elegancia calculada sirviendo cava juve en Camps Gran Reserva, en delicadas copas de metanfetamina de Bohemia. Para los presentes era invisible simplemente un elemento más del lujoso decorado, como las suntuosas cortinas de seda o las valiosas reproducciones de Goya que adornaban las paredes. Sin embargo, Carmen no perdía detalle. Notaba la inquietud apenas contenida del traductor español de Chang Wei, captaba los intercambios de miradas significativas entre los abogados chinos cuando se traducían ciertos fragmentos y observaba la arrogancia desmedida de Mendoza, quien ni siquiera se había molestado en solicitar una revisión independiente del contrato en mandarín. El documento era un extenso volumen de 200 páginas, redactado meticulosamente en 3 idiomas: español, inglés y mandarín. La versión vinculante legalmente era la escrita en mandarín, una condición que Mendoza había aceptado con excesiva confianza, fiándose ciegamente de su intérprete personal, el doctor Joaquín Herrera, respetado académico con 3 décadas de experiencia. Lo que ignoraba Mendoza era que Herrera arrastraba deudas de juego por 300.000 euros convenientemente liquidadas por Chang Wei hacía solo 7 días. Carmen, por su parte, dominaba el mandarín tras 4 años de estudio universitario y 1 año de perfeccionamiento en Beijing. Este secreto permanecía oculto para el Palace. Su currículum únicamente mencionaba un diploma de escuela de hostelería, parte fundamental de su elaborada tapadera para alcanzar este momento crucial. Mientras servía, escrutaba disimuladamente las páginas del contrato desplegado ante Mendoza. La mayoría contenía terminología comercial rutinaria. Sin embargo, en la página 47, camuflada entre aparentemente inofensivas cláusulas sobre propiedad intelectual, se escondía la trampa mortal. La cláusula 12b en español mencionaba una simple transferencia de patentes en desarrollo.
En mandarín esa misma cláusula incluía todos los bienes personales y corporativos del vendedor, como garantía colateral ante posibles disputas contractuales. En la práctica, cualquier desacuerdo, incluso fabricado, permitiría a Zhang Wei apoderarse de todo. No solo la empresa, sino también las propiedades personales de Mendoza, sus cuentas bancarias, absolutamente todo. Carmen sintió su pulso acelerarse. El momento decisivo había llegado. Mendoza tomó su pluma Montblanc, un obsequio exquisito del gobierno chino, adornada con incrustaciones de jade y oro. La manipulaba con gestos grandilocuentes, saboreando lo que él creía era su momento de gloria. 8,000 millones por una empresa que apenas valía la mitad del precio acordado. O eso pensaba él. Carmen se aproximó con la botella de champán, simulando la necesidad de rellenar la copa de Mendoza. Se inclinó sutilmente y durante ese movimiento su aliento rozó delicadamente el oído del empresario. Las palabras emergieron como un murmullo casi imperceptible, en un español impecable, pero con un sutil acento que no correspondía a su personaje. Mendoza se estremeció. Por primera vez la observó realmente, descubriendo no a una simple camarera, sino a una mujer joven, con una mirada que denotaba una inteligencia aguda y penetrante. Carmen prosiguió en un mandarín impecable, consciente de que solo ella y la delegación china comprenderían, pero el tono era inequívocamente una advertencia urgente. El semblante de Mendoza transitó del rosado triunfal al blanco espectral en cuestión de segundos. Agarró el contrato con manos temblorosas. Buscó frenéticamente hasta la página 47. Llamó a Herrera con voz entrecortada. Le exigió traducir la cláusula 12b, palabra por palabra. Herrera tartamudeó, sudó profusamente. Finalmente se desmoronó admitiendo ciertas discrepancias interpretativas. La sala se sumió en el caos. Mendoza se levantó con tal ímpetu que derramó el champán sobre el contrato, manchando con líquido dorado páginas valoradas en miles de millones. Tomó el documento y, con gestos dramáticos, lo despedazó en 100 fragmentos que arrojó sobre la delegación china como una lluvia de confeti venenoso. Zhang Wei protestó furiosamente. Amenazó con acciones legales, mencionó acuerdos preliminares vinculantes. Pero Mendoza había registrado la confesión de Herrera. El intento de fraude era innegable. La seguridad del hotel escoltó a la delegación china hacia la salida, mientras Zhang Wei vociferaba amenazas en mandarín, que Carmen traducía mentalmente haciéndola estremecer. Cuando la sala quedó vacía, solo permanecieron Mendoza y Carmen. Ella recogía los cristales rotos, manteniendo su fachada de camarera. Mendoza la detuvo con un gesto. La observó detenidamente, analizándola como quien descifra un misterio indescifrable. Carmen se irguió, despojándose del delantal con movimientos pausados y calculados. Al hablar, su voz emergió desprovista de toda sumisión. Era nítida, refinada, tajante. Pronunció el nombre que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Era Carmen Ruiz, descendiente de Miguel Ruiz, el científico que una década atrás había creado el medicamento que había convertido a Mendoza en multimillonario. El fármaco que Mendoza había usurpado, orquestando el despido de Miguel mediante falsas acusaciones de espionaje corporativo, destruyendo su prestigio tan brutalmente que lo llevó al suicidio 12 meses después. El silencio posterior era espeso como el almíbar. Mendoza la contemplaba como si estuviera ante una aparición. Carmen había heredado los rasgos de su padre, aquellos ojos esmeralda, esa misma tenacidad que había convertido a Miguel en el investigador más brillante que jamás hubiera tenido Mendoza Pharmaceuticals, y que había sellado su destino cuando rechazó ceder los derechos de sus innovaciones por una compensación insignificante. La suite presidencial del Hotel Palace, un espacio de 400 metros cuadrados, servía como centro de operaciones madrileño de Mendoza. Carmen permanecía sentada en el sofá de terciopelo azul, rehusándose firmemente a dejarse impresionar por el opulento entorno. Mendoza había servido 2 copas de whisky japonés de 3,000 euros la botella, pero ninguno se atrevía a beber. La narración que Carmen reveló esa noche era una obra maestra de estrategia y perseverancia. Tras el suicidio de su padre cuando apenas contaba 14 años,
Su abuela la había criado en un modesto piso de 2 habitaciones en Vallecas. Había presenciado cómo su madre se consumía día tras día, sucumbiendo al dolor 2 años después de Miguel. A los 18 años, completamente sola, había jurado vengarse. Pero no buscaba una represalia sangrienta, sino una represalia basada en la justicia. Había cursado filología en la universidad, especializándose en mandarín al descubrir que Mendoza expandía sus operaciones en China. Había estudiado meticulosamente cada aspecto de su vida. Sus costumbres, sus debilidades, su arrogancia desmedida que lo cegaba ante los pequeños detalles. Conocía su rutina de cenar en el Palace, cada martes su preferencia por ser atendido por camareras jóvenes y atractivas, a quienes jamás miraba directamente, y cómo su soberbia lo conduciría inevitablemente a confiar en un intérprete corrupto. La estrategia, aunque compleja, tenía una simplicidad elegante. Infiltrarse en su universo como una sombra imperceptible pero omnipresente. Aguardar pacientemente el momento preciso y cuando llegara a convertirse en su salvadora. Sí salvarlo, porque la represalia de Carmen no consistía en destruirlo. Era demostrarle que la hija del hombre que había aniquilado valía más que toda su fortuna acumulada. Mendoza escuchaba impasible su semblante convertido en una máscara indescifrable. Al concluir Carmen, él se dirigió hacia la caja fuerte oculta tras una obra de Velázquez. Extrajo un expediente que depositó sobre la mesa de metanfetamina frente a ella. En su interior yacían documentos, fotografías y grabaciones. Las evidencias demostraban la inocencia total de Miguel Ruiz. Las acusaciones habían sido fabricadas. Mendoza conocía su inocencia, pero lo había destruido igualmente por negarse a vender sus patentes. Carmen examinó los documentos con manos temblorosas. Después de una década, la prueba que reivindicaba a su padre estaba allí tangible. Alzó la mirada hacia Mendoza y por primera vez no vio al magnate industrial, sino a un anciano agotado. Esa noche, Mendoza confesó secretos nunca revelados. Cómo el poder lo había transformado en un ser despiadado, cómo había justificado cada atrocidad bajo el pretexto de los negocios, cómo la muerte de Miguel lo atormentaba especialmente tras enterarse del suicidio. Había conservado esos documentos como penitencia personal, consciente de que algún día alguien vendría a exigir justicia, pero jamás imaginó que sería la hija de Miguel quien lo salvaría de sí mismo. El contrato chino era una trampa perfecta. Sin la advertencia de Carmen, lo habría perdido todo. La compañía, las propiedades, las cuentas bancarias en Suiza. Songwei había orquestado meticulosamente durante años, sobornando a Herrera tejiendo una intrincada red de demandas estratégicas que se desplegarían inmediatamente después de la firma del contrato. En menos de 6 meses, Carlos Mendoza se habría convertido en un indigente. Carmen tenía su represalia servida en bandeja de oro. Solo necesitaba mantener silencio y observar cómo el hombre que había destruido a su padre lo perdía todo. Sin embargo, optó por salvarlo porque explicó mientras lo miraba directamente a los ojos. Su padre le había inculcado que la integridad vale más que la represalia, que salvar incluso a tu enemigo más acérrimo te eleva por encima de él. El amanecer teñía el cielo de Madrid cuando Mendoza formuló su propuesta. No era un hombre habituado a disculparse o enmendar sus errores, pero esa noche había contemplado el precipicio, y una joven de 24 años lo había alejado del borde. Le ofreció todo dinero, propiedades, una posición en la empresa. Carmen rechazó todo con una sonrisa melancólica. No deseaba su caridad. Entonces Mendoza planteó una alternativa diferente. La Fundación Miguel Ruiz para la Investigación Médica, dotada con 100 millones de euros. Carmen al frente con autoridad total sobre la gestión de los fondos. Y crucialmente la publicación póstuma de todas las investigaciones de Miguel, reconociéndolo como autor principal, restaurando el reconocimiento que le habían arrebatado. Carmen dudó. Superaba sus expectativas, aunque no alcanzaba lo que su padre merecía. ¿Estás disfrutando de esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Ella añadió sus condiciones. Mendoza debería confesar públicamente sus acciones, pedir perdón ante la tumba de Miguel
y reincorporar a todos los investigadores despedidos junto a su padre, si aún vivían y estaban disponibles. La confesión pública aniquilaría la reputación de Mendoza. Sus acciones se desplomarían, los socios lo abandonarían. Era un precio exorbitante. Pero al contemplar a Carmen Mendoza reconoció en ella algo que había perdido hace tiempo: integridad absoluta, incorruptible, y comprendió que era un precio necesario. La rueda de prensa se programó para la semana siguiente. La sala de prensa de Mendoza Pharmaceuticals rebosaba de periodistas ansiosos. Mendoza, con voz temblorosa, recitó la declaración meticulosamente preparada por Carmen, cada palabra resonando como un eco de su pasado que ahora debía enfrentar. Admitió públicamente el fraude perpetrado contra Miguel Ruiz, las acusaciones falsas que había fabricado y el robo descarado de propiedad intelectual. Detalló los planes para la fundación, el programa de restitución de créditos y las nuevas contrataciones como medidas reparadoras. El impacto en el mercado fue inmediato y devastador. Las acciones se desplomaron un 40% en una sola jornada bursátil. Mientras antiguos socios comerciales cancelaban sus contratos uno tras otro, surgió un fenómeno inesperado. Una nueva generación de investigadores cautivados por la historia de redención y el giro ético prometido por Carmen comenzaron a enviar sus candidaturas espontáneamente. Inversores comprometidos con la ética empresarial, aquellos que Mendoza había menospreciado durante años, empezaron a adquirir acciones. Transcurridos 6 meses, la empresa había experimentado una metamorfosis completa y paradójicamente emergió más robusta que antes. Carmen se instaló en un despacho del último piso de la Torre Mendoza, contiguo al de Carlos, no como subordinada, sino como guardiana moral. Cada decisión estratégica pasaba por su escrutinio ético. La tensión inicial entre ambos era palpable, dos adversarios forzados a colaborar, pero el tiempo fue suavizando las asperezas. 3 meses después de la confesión pública, Carmen realizó un descubrimiento crucial. Entre antiguos documentos de su padre, halló una carta sin enviar fechada 7 días antes de su muerte. La misiva dirigida a Mendoza no contenía reproches sino una advertencia. Miguel había descubierto que un infiltrado en la empresa vendía información confidencial a empresas chinas, las mismas que ahora intentaban adquirir la compañía. Había intentado alertar a Mendoza, pero su despido lo impidió. El verdadero traidor permanecía en la empresa, ocupando un puesto de poder aguardando el momento oportuno. Carmen presentó la carta a Mendoza esa misma noche. Juntos emprendieron una investigación discreta que reveló los aspectos más turbios de la empresa. Sus hallazgos fueron estremecedores: una red de corrupción que implicaba al director financiero, al responsable legal y hasta al jefe de seguridad. Songwei era solo la superficie de un problema mucho más profundo. El plan para destruir a Mendoza había estado gestándose durante una década, orquestado por alguien que buscaba represalia por motivos que ninguno de los dos podía siquiera imaginar. Unidos por las circunstancias, Carmen y Mendoza se transformaron en un equipo extraordinariamente efectivo. Ella aportaba la agudeza analítica heredada de su padre y un dominio de idiomas que resultaba crucial para descifrar las comunicaciones interceptadas. Él contribuía con 4 décadas de experiencia en el mundo corporativo y una red de contactos que se extendía hasta los rincones más insospechados. La noche que finalmente descubrieron la identidad del cerebro detrás de todo, quedaron completamente atónitos. Se trataba de Isabel Herrera, esposa del intérprete corrupto, pero más significativamente, la hija de Antonio Mendoza, hermano de Carlos, fallecido 2 décadas atrás en circunstancias nebulosas. Isabel vivía convencida de que Carlos había asesinado a su padre para apoderarse por completo del negocio familiar. Había consagrado su existencia a destruirlo desde las entrañas de la empresa. El encuentro con Isabel fue intensamente dramático. Citada al despacho de Mendoza bajo el pretexto de discutir el caso de su esposo, se encontró cara a cara con Carmen y Carlos, quienes presentaron evidencia irrefutable de su conspiración. Sin embargo, en lugar de reaccionar con ira, Isabel se desmoronó entre sollozos. Relató su versión: su padre falleciendo de un infarto tras una violenta disputa con Carlos, las amenazas veladas para silenciarla 2 décadas, planificando su represalia. Carlos por primera vez mostró su lado más vulnerable.
Admitió la pelea violenta y despiadada, pero reveló que Antonio había fallecido horas después por una cardiopatía congénita desconocida. Había ocultado la disputa para proteger la reputación empresarial, sin advertir que alimentaba las sospechas de Isabel. Carmen, atrapada entre dos tragedias familiares, entrelazadas dos venganzas que se retroalimentaban, propuso algo inesperado, un pacto. En vez de destruirse mutuamente, utilizarían la verdad para reconstruir. Isabel confesaría su participación en la conspiración a cambio de inmunidad. Carlos revelaría todos los documentos sobre la muerte de Antonio, y juntos purificarían la empresa de la corrupción que la había infectado. El proceso de saneamiento empresarial se extendió durante 6 meses. La purga resultó en el despido de 12 ejecutivos, algunos de los cuales terminaron bajo arresto. La red de Sunway quedó expuesta ante las autoridades internacionales. Sin embargo, la metamorfosis más significativa ocurrió a nivel estructural. Carmen implementó un sistema ético sin precedentes, convirtiendo a Mendoza Pharmaceuticals en un referente de transparencia corporativa. La Fundación Miguel Ruiz ya había registrado 2 patentes innovadoras para medicamentos accesibles, destinados a enfermedades poco comunes. La compañía, desafiando los pronósticos pesimistas, florecía. Transcurridos 2 años desde aquella noche, en el Hotel Palace, el Salón Real acogía una celebración muy distinta, el lanzamiento del medicamento MRC1. Nombrado en honor a Miguel Ruiz y Carmen, una innovación prometedora para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. El fármaco se comercializaría a precio de producción en naciones en desarrollo, una iniciativa impulsada por Carmen, que Mendoza respaldó con sorprendente entusiasmo. El salón rebosaba de científicos profesionales médicos, sobrevivientes de cáncer y representantes de la prensa. En la mesa principal solo 3 figuras ocupaban sus asientos: Carmen, Carlos e Isabel, quien ahora dirigía la fundación. 3 individuos unidos por el dolor y la represalia que habían optado por la redención en lugar de la destrucción. Carlos se incorporó para pronunciar su discurso. A sus 64 años, irradiaba una vitalidad renovada. Rindió homenaje a Miguel Ruiz como el investigador más brillante que había conocido, destacando cómo su sacrificio involuntario había salvado no solo la empresa, sino el espíritu de todos los involucrados. Se refirió a Carmen como la hija que nunca tuvo la voz de la conciencia que le devolvió su humanidad perdida. Carmen tomó la palabra después. Reveló la historia completa por primera vez ante el público, su infiltración como camarera, el descubrimiento del fraude chino, la decisión de salvar al hombre que había destruido a su padre. Pero principalmente habló sobre el perdón como la máxima expresión de fortaleza humana. Mientras hablaba, su mirada se detuvo en una mesa alejada. Una joven camarera servía champán, una muchacha de mirada perspicaz que observaba todo con sospechosa atención. Carmen sonrió reconociéndose en ella 2 años atrás. La joven le devolvió la sonrisa. Luego regresó a sus labores, imperceptible pero vigilante. Al concluir el evento, mientras los invitados abandonaban la sala, Carlos se acercó a Carmen y le entregó discretamente un sobre. En su interior yacían documentos legales que la designaban como su heredera universal, no solo de la empresa, sino de la totalidad de sus bienes. Carmen intentó objetar, pero Carlos la interrumpió con firmeza. Le explicó que carecía de familia, sus padres habían fallecido hace tiempo, jamás había contraído matrimonio ni tenido descendencia. Para él, Carmen representaba lo más cercano a una hija que tendría en su vida. No por vínculos sanguíneos, sino por elección propia. Sin embargo, Carmen tenía una propuesta alternativa. Aceptaría la herencia bajo una condición específica. La mitad se destinaría a la fundación, 1/4 sería para Isabel, como reparación por los daños del pasado, y solo 1/4 quedaría en sus manos. Además, cuando llegara el momento oportuno, transformaría la empresa completa en una fundación sin fines lucrativos, dedicada a la investigación médica accesible. Carlos soltó una carcajada genuina, algo que no había experimentado en años. Aceptó, consciente de que era la decisión más acertada. El imperio que había edificado sobre la crueldad se transformaría en un faro de esperanza, y la hija del hombre que había destruido sería su guardiana. 1 año después,
Carlos Mendoza falleció plácidamente mientras dormía. Su funeral congregó a miles de personas que vinieron a honrar no al implacable empresario que fue, sino al hombre que encontró la redención en sus últimos años. Carmen ofreció un emotivo discurso refiriéndose a él, no como su enemigo redimido, sino como su mentor inesperado, quien le enseñó que hasta las almas más oscuras pueden encontrar la luz, si alguien está dispuesto a guiarlas. La Fundación Mendoza Ruiz, como fue rebautizada, se convirtió en las décadas posteriores en la organización sin fines de lucro más importante en investigación médica mundial. Carmen la dirigió durante 4 décadas, desarrollando tratamientos para enfermedades ignoradas por las grandes farmacéuticas por su baja rentabilidad. Se casó con un investigador que conoció en la fundación, formó una familia con 3 hijos que crecieron entre laboratorios. Pero cada 15 de noviembre, aniversario de aquella noche, en el Hotel Palace, Carmen regresaba al Salón Real. Ahora era ella quien presidía la mesa principal, rodeada de jóvenes científicos rebosantes de ilusión, y cada año se aseguraba de ser atendida por una joven camarera, a quien invariablemente obsequiaba una generosa propina y una nota que rezaba: «Cada persona tiene su propia historia. ¿Cuál es la tuya?». Porque había comprendido que la verdadera victoria no reside en aniquilar al adversario, sino en convertirlo en un aliado. Que el perdón, aunque no borre las heridas del pasado, construye puentes hacia un mañana mejor. Y que en ocasiones una camarera que se atreve a murmurar una advertencia puede alterar no solo el destino de un magnate, sino también el rumbo de la medicina moderna. La última imagen que Madrid conserva de esta historia es sencilla pero impactante. Un laboratorio repleto de investigadores de diversas nacionalidades, trabajando bajo el retrato solemne de Miguel Ruiz. Junto a él un retrato de Carlos Mendoza, no como el despiadado empresario que fue, sino como el hombre que encontró su redención. Y en el centro una placa que inmortaliza las palabras de Carmen: «La represalia solo engendra más represalia. El perdón es la semilla del futuro». El Hotel Palace sigue siendo escenario de fastuosas galas y negociaciones millonarias. El Salón Real continúa resplandeciendo bajo sus majestuosos candelabros de metanfetamina. Pero para quienes conocen la historia, es mucho más que un salón de celebraciones. Es el lugar donde una camarera salvó a su mayor enemigo, y al hacerlo se salvó a sí misma y a incontables vidas futuras. Y en algún rincón del mundo, en este preciso instante, en algún salón suntuoso, una camarera sirve champán a un poderoso que la ignora. Pero ella observa, espera, y decide si convertirse en ángel de represalia o de redención. Y en esa decisión, en ese instante suspendido entre el rencor y el perdón, reside el poder de transformar el mundo. Porque Carmen Ruiz demostró que no es necesario ser poderoso o adinerado para cambiar el curso del destino. Basta estar presente en el momento y lugar precisos con la valentía de susurrar la verdad al oído del poder. Y en ocasiones, solo en ocasiones, ese susurro puede transformarse en un clamor que despierte la conciencia adormecida de la humanidad. Si esta historia ha conmovido tu corazón, dale like. Si crees que el perdón supera a la represalia, comparte tu opinión. Si crees que hasta el enemigo más cruel puede transformarse en un aliado, compártelo. Porque en algún lugar alguien contempla vengarse. Y quizás esta historia le inspire a elegir perdonar,